Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con el geólogo Alejandro Piraquive, quien nos va a estar contando acerca de los yacimientos de diamantes, en específico en Colombia. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, antes de iniciar, quisiera que me cuente más acerca de usted, sus estudios, su profesión, dónde trabaja, todo eso. Bueno, mira, yo soy geólogo, yo me gradué de la Universidad Nacional hace como en el 2007, hice mi maestría en la Nacional también y luego hice un doctorado que también pues lo hice en Francia, ¿no? En la Universidad Grenoble Alpes. Después regresé acá a Colombia y ingresé a trabajar al Servicio Geológico Colombiano, la Dirección de Asuntos Nucleares, que es donde trabajo hace casi 4 años ya. Aquí pues nos dedicamos al estudio de los minerales, dataciones de los minerales, dataciones radiométricas, y pues tenemos varios proyectos de investigación en curso, y colaboramos con profesionales de aquí de la entidad y también a nivel internacional. También pues, un grupo de trabajo, una red de investigadores pues, con las que tratamos de producir artículos y otras investigaciones. Bueno, Ok, bueno, muy interesante toda tu carrera, todo pues este tema. Bueno, ya como para iniciar con nuestro tema, quisiera que me cuente un poco acerca de cómo los diamantes pues salen a la superficie. bueno, el diamante pues es un mineral de ultra alta presión, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que solo se forma bajo unas circunstancias muy específicas en la corteza terrestre, ¿sí? Es decir, bueno, de hecho lo más correcto sería decir que los diamantes se originan a grandes profundidades y luego se emplazan en la corteza, ¿sí? Ellos no se forman en un proceso pues frecuente. De hecho, se formaron hace casi 2.000 millones de años la mayor parte de los diamantes que están en la Tierra ahora que conocemos, y algunos de ellos han llegado a emplazarse en capas más superficiales de la corteza, que es donde la gente pues los ha podido explotar y buscarlos, ¿sí? Normalmente ellos se forman a unas presiones gigantescas, más de 40 gigapascales, y, o sea, casi que a 160 kilómetros de profundidad se pueden formar más o menos los diamantes. Es en el campo de estabilidad donde el carbono, pues que conforma, por ejemplo, grafito, ¿sí? Se transforma pues en la estructura cristalina del diamante, ¿no? Porque el diamante pues es una forma sólida del carbono, ¿no? Finalmente, carbono puro. Ok, y digamos, pues estos salen por sí mismos o tienen algún tipo de transporte. Bueno, normalmente entonces, pues los diamantes, ellos están, digamos, muy profundos. Entonces, hay solo pocas maneras de que ellos salgan a la superficie, ¿no? Y es a través de unas erupciones de lo que se llaman pipas kimberlíticas. Es un mecanismo el cual, pues ellos son llevados a la superficie, ¿sí? Son erupciones muy violentas que sacan este material de esas profundidades tan enormes, 160 kilómetros, y esas erupciones entonces emplazan estas pipas, ¿no? Que tienen las kimberlitas, que es la roca donde se hospeda el diamante, eh, pues se llevan a través de erupciones volcánicas, básicamente, ¿sí? De este material, ¿no? Entonces, o sea, la mayoría de los diamantes tienen unas edades que varían, como te dije, entre 1.000 millones y 3.500 millones de años, ¿sí? Y como te digo, se forman a 160 kilómetros, pero pueden ser aún más profundos. Se pueden formar hasta 250 kilómetros de profundidad, ¿sí? Entonces, eso significa que hay mucha presión y temperatura muy alta. Y en ocasiones el manto pues tiene excursiones, o sea, libera gas, CO2, o libera una erupción volcánica, y ahí es cuando sale pues la pipa kimberlítica, ¿no? Y es emplazada en la corteza. Ok, entonces son muy difíciles como, pues o sea, son muy complicadas las técnicas de creación de un diamante, son como características muy específicas, ¿verdad? Pues en la Tierra sí, en la Tierra son muy poco comunes y se forman solo bajo condiciones muy específicas, ¿no? Se forman, por ejemplo, a estas profundidades. También se pueden formar los diamantes cuando hay orogenias. Una orogenia es cuando se forman cadenas montañosas, ¿no? Cuando dos continentes se colisionan, ¿no? Porque para formar un diamante se necesita una gran presión y una gran temperatura, altísima. Entonces eso se logra o yendo muy profundo o colisionando dos cosas gigantes, ¿no? Como los Himalayas o los Alpes. Ahí también se forman diamantes. A veces son microdiamantes, ¿sí? También existen, y se forman mediante un proceso que llamamos ultra alta presión, ¿sí?
Ok, y ya como en esta parte de esta roca que saca a la superficie los diamantes, ¿cuáles son las características de estas rocas? Bueno, los diamantes se pueden encontrar en lo que se llaman kimberlitas y en otras rocas que se llaman lamproitas. Las kimberlitas, pues la localidad tipo es Kimberley en Australia, ¿cierto? Es una roca, digamos, perdón, en Australia no, en Sudáfrica. En Australia hay otra que se llama Argyle. Bueno, estas rocas son rocas máficas, es decir, que tienen minerales ricos en hierro y magnesio, ¿sí? Eh, o sea, y se forman en pipas, ¿no? Que son como conos volcánicos. Esas son las pipas por donde sale pues, la erupción, ¿sí? Eh, pues son la fuente más importante conocida de diamantes, estas pipas kimberlíticas. Se forman muy profundamente en el manto, hasta 450 kilómetros de profundidad se pueden formar, ¿sí? Y pues son compuestas de, o sea, la composición de estas rocas es muy parecida al manto de la Tierra, ¿no? Es lo que llamamos algo muy primitivo, ¿sí? Entonces, eh, para que la erupción la lleve hacia arriba, como te decía, tienen componentes volátiles, o sea, tienen gases, CO2, vapor de agua, etcétera, ¿sí? Eso se compone. Por otro lado, las lamproitas, que son el otro tipo de roca que, pues es una roca derivada también del manto, pero es muy rica en potasio, ¿sí? Y tiene pobres cantidades de calcio, aluminio, también sodio, pero muy alto potasio, ¿sí? Entonces, está enriquecida, es más que todo en potasio. Y se forman hasta 150 kilómetros de profundidad. Encontrar estas rocas en la superficie es muy difícil, ¿sí? Solo pueden emerger a través de esas erupciones, como te decía. ¿Mm? Ok, y bueno, ya digamos hablando más en la superficie de la Tierra, pues cuáles son las características que de un terreno, pues que debe tener un terreno para que se encuentren diamantes, o bueno, por defecto, lamproditas o kimberlitas, que son la fuente de estos. Bueno, en general, entonces, ¿qué ocurre? Como los diamantes tienen entre 1.000 a 3.500 millones de años, la mayoría de los diamantes se encuentran en lugares muy antiguos de la Tierra, en lo que se llaman los escudos. Por eso es que los diamantes se encuentran en Australia, en Siberia, en Canadá, por ejemplo, en Brasil, ¿sí? Y en África, que es donde sabemos que explotan. ¿Por qué? Porque ahí en esos continentes hay unas partes llamadas los escudos, que son regiones muy antiguas de la corteza, de escudos que son estables, son viejísimos, y en ocasiones en estos escudos es que se han emplazado las kimberlitas. Las kimberlitas son muy pesadas, entonces para poderlas sacar desde las profundidades del manto, ellas se envuelven como en carbonato, ¿sí? El carbonato es menos denso, entonces así que como un flotador, ¿no? Le ayuda a subir hasta la superficie y normalmente estas erupciones de pipas kimberlíticas pues son muy antiguas, ocurrieron hace muchísimos años, millones, miles de millones de años, como no han vuelto a pasar, entonces sería muy poco probable, por ejemplo, encontrar diamantes en los Andes, porque los Andes son una cadena montañosa muy joven, ¿sí? ¿Sí? Los principales yacimientos económicos de diamantes que uno puede conocer son en lugares llamados los escudos. También, como te mencionaba, se pueden encontrar en cadenas montañosas como los Alpes y los Himalayas, pero allá a veces son microdiamantes, ¿no? Que se forman por colisiones de continentes. ¿Ok? Eso es como pues, los lugares donde se pueden encontrar. Ah, ok, listo. Y digamos, bueno, ya en la parte de factores ambientales, geológicos, pues que no permitan que hayan yacimientos de diamantes en todo el mundo, pues además de que, pues todo eso que usted nos contaba de la estabilidad del terreno. Pues sí, efectivamente, lo que te decía, las erupciones que dieron lugar a estos diamantes, a ver qué pasó, digamos, en la historia de la Tierra, hubo un momento que el carbono, el ciclo del carbono, digamos, la formación del diamante está ligada al ciclo del carbono, y el carbono, pues, hace parte de las formas de vida, ¿sí? El carbono que existe en la superficie, digamos, que forma los árboles y los animales, las personas, todo ese carbono ha circulado, pero ese carbono provenía también del manto principalmente, ¿sí? En forma de CO2. Entonces el carbono era liberado pues en la atmósfera, ¿cierto? Y pues sintetizado por los organismos, o sea, primero por las bacterias y hasta pues evolucionar en todas las cadenas de aminoácidos y todas las estructuras orgánicas que forman la vida. Ese carbono, en ocasiones, cuando la Tierra tuvo periodos donde se acumuló gran parte de carbono en la superficie, ese carbono después fue arrastrado nuevamente hacia el manto, ¿sí? O sea, porque el carbono sale del manto a la superficie,
y luego ese material puede llegar, por ejemplo, a los océanos. Y en los océanos, un proceso conocido como la subducción vuelve a inyectar ese carbono a grandes profundidades, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelvo a inyecto ese carbono a grandes profundidades, genero, pues si lo llevo a unas temperaturas muy altas, tengo la formación de diamantes. O sea, la formación de los diamantes está ligada con estos primeros ciclos orgánicos que hubo en el planeta, ¿sí? Por eso, como estos procesos ocurrieron fue pues, cuando la Tierra, digamos, era más joven aún, ¿sí? Y es decir, que ahora recientemente no está sucediendo eso, ¿sí? O sea, o va a tomar mucho tiempo que nuevamente vuelva a ocurrir, porque estamos hablando de miles de millones de años, ¿sí? Entonces, pues por eso ya queda prevenido el hecho de que los diamantes no se van a encontrar en rocas jóvenes, sino en rocas muy antiguas. De ahí uno ya tiene que empezar a descartar, ¿sí? Entonces siempre los encuentras en cosas muy antiquísimas, porque ese proceso ocurrió fue cuando hubo unas grandes excursiones de CO2 desde el manto, ¿sí? Y pues eso no ha vuelto a ocurrir en la misma magnitud, o sea, con esa cantidad de carbono que emergió, ¿sí? Ah, ok, listo. Bueno, y digamos, alguno de esos factores o bueno, en ese proceso de extracción, ¿se afecta en algo la calidad del diamante? No, pues ellos pueden, digamos, ser traídos a la superficie y como son tan resistentes, pues no, o sea, prácticamente no les va a pasar nada porque ellos son supremamente resistentes al calor y a la temperatura, ¿sí? Es muy difícil. Por ejemplo, se encuentran, como te digo, hasta 200 kilómetros de profundidad. Las temperaturas de formación son hasta 1300 grados centígrados, ¿sí? Y una presión gigante, que es la presión con la que se forman los diamantes es como 50.000 veces la presión que existe aquí en la atmósfera, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar es que si el diamante sale muy rápido de su lugar donde se formó, la descompresión lo puede afectar y se puede convertir otra vez en carbono, ¿sí? Eso puede ocurrir, en ocasiones puede ocurrir, ¿sí? Pues mediante la actividad de fluidos también, ¿sí? Entonces, o sea, eso es muy difícil dañarlos, pero sí puede ocurrir que se retrograden, se llama esto. O sea, el carbono del diamante vuelve a su forma, pues una forma que se llama grafito, que es un arreglo cristalino diferente. Y eso es un proceso retrógrado, ¿sí? Entonces, o sea, a medida que el magma se enfría cuando hay la erupción y las pipas kimberlíticas se emplazan, eh, solo una de cada por ahí 500 pipas kimberlíticas tiene diamantes, ¿sí? O sea, además de eso, no todas tienen, solo algunas, ¿sí? Entonces, por eso es muy difícil, pues, hallarlos, ¿no? Entonces, de ahí su rareza. Ok. Bueno, y ya como entrando en la parte del territorio colombiano, pues teniendo en cuenta que existe un yacimiento en la quebrada de Albarrosa en Guainía, pues quiero que, pues me gustaría que me cuente más acerca de eso, y como quién lo descubrió, cuándo. La quebrada Albarrosa. Sí, bueno, este es un primer reporte que hay de los años 90, ¿no? Del señor Romero Ordóñez, y pues es del año 96. Entonces, sí, ellos dicen que encontraron, pues, estos diamantes, pero esto ha sido muy cuestionado. Realmente no se ha comprobado, no hay ningún trabajo nuevo que muestre, ¿sí? Y no sabemos que haya kimberlitas. O sea, a ver, te explico. Los diamantes se encuentran en las pipas kimberlíticas, ¿cierto? Pero a veces llegan los procesos de erosión y la erosión destruye la pipa kimberlítica, o sea, donde estaba la roca original del diamante, y transporta eso, digamos, por un río, ¿sí? Y se sedimenta en el río y se mezcla con los sedimentos del río, ¿sí? Eso es lo que llamamos un depósito de placer, porque no está in situ, o sea, no está en el lugar donde se formó el diamante, sino fue transportado, ¿sí? Obviamente, como los diamantes son muy resistentes, pues no se van a romper en ese transporte, ¿sí? Se pueden acumular de esa manera. Pero entonces ya es un depósito de segundo orden, es un proceso que llamamos detrítico, porque es retrabajamiento del material. Entonces, lo que se encontró en esa quebrada barrosa fueron, pues, supuestamente diamantes dentro de unos depósitos de río que se llaman conglomerados, ¿sí? Y ahí los encontraron con otros minerales, ¿sí? Eh, Realmente lo que tengo que decir es que no se sabe demasiado de esta quebrada albarrosa. Eh, pues es una zona realmente difícil de acceder y es un campo de estudio que sería muy interesante. Hay quienes dicen que estos diamantes no son de allá, sino que fue que, o sea, alguien los puede, por ejemplo, los colonos o los indígenas te dicen, no, mira, tenemos un diamante, sí, pero de pronto lo trajeron de otro lado, de Venezuela, puede ser, porque ya sí hay comprobado, ¿sí?
aunque en este trabajo pues muestran que sí hay, pues lo reportan en esta quebrada, pero entonces extrañamente no se ha avanzado en ese estudio, ¿no? Nadie se ha metido por allá otra vez, no hay nueva información, entonces no sabemos nada más, ¿sí? No sabemos nada más. Y pues eso es algo que nos tiene muy inquietos, ¿no? O sea, quizás vale la pena volver a ir, visitar esta quebrada para saber, em, pues, o sea, porque es que mira, al final del artículo en los agradecimientos dice que agradecemos a los mineros que se dieron las muestras para realizar este trabajo, ¿sí? Entonces la persona que hizo el trabajo recibió las muestras de alguien más, pero esa persona las pudo haber traído pues de otro lado, ¿sí? No, ahí no tenemos una cadena de custodia de la muestra. Y pues cuando es algo tan serio, toca estar 100% seguros, ¿no? Entonces, eso es lo que cuestionan de este trabajo, porque aquí presentan fotos de diamantes, presentan, o sea, una información muy valiosa, pero ¿quién te garantiza a ti que no son traídos de otra? La gente a veces puede hacer esto, por ejemplo, para crear una especulación financiera, para que las demás personas crean que hay un yacimiento, entonces obviamente van a invertir dinero, recursos, ¿sí me entiendes? Toda una vaina así, pues un negocio muy importante. Y a veces la gente, o sea, en este tipo de yacimientos como oro, diamantes, hay un peligro de que no sea, de que sea una falsificación también, ¿sí? Todo por buscar, pues, un interés económico. Entonces, hasta que no se vaya nuevamente allá y se encuentre, pero digamos directamente, los científicos que colecten el material lo publiquen, pues no podemos estar seguros de que esa localidad es confiable, ¿no? Aunque los datos son verídicos, pero la localidad, pues, es lo que nos genera mucha inquietud, ¿no? Ok, o sea, prácticamente es como si no hubiera sido presencial la investigación, sino como que se los llevaron a ellos y les dijeron y todo eso, ¿sí? Ok, Exacto. Entonces hay un grado ahí de incertidumbre importante, ¿sí? ¿Sí o sí, no? claro. Porque además, ¿cuál es el problema? Porque además no están las Kimberlitas por ahí. Nadie las ha visto en el Guainía, ni en el Bichá, ni en ningún lado, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Si uno viera la roca kimberlítica ahí, entonces uno diría, ah, bueno, de pronto sí, pero nadie las ha mapeado. Y kimberlitas, o sea, los diamantes se asocian a otro tipo de rocas que se llaman carbonatitas o complejos alcalinos, ¿sí? Que son los que envuelven esas rocas tan pesadas y ayudan a que suban, ¿sí? Y esas carbonatitas en Brasil hay y en Venezuela también. Aquí en Colombia no hemos descubierto eso, ni tampoco kimberlitas. Entonces, si no está la roca fuente, y solo tenemos en unos conglomerados. Puede ser que se hayan formado, por ejemplo, en Venezuela y la erosión allá a través de un río lo haya traído acá, ¿no? Pues es una posibilidad. Pero también puede ser que los hayan traído los mineros en sus manos. Y no sabemos, ¿sí? No tenemos más información. O sea, hay que volver allá y han pasado más de 20 años y nadie ha vuelto a buscar allá eso, ¿no? Entonces es bien importante, pues volver a explorar ese lugar y si ya los encontraron una vez, pues allá también deben estar los diamantes, ¿no? Deberían estar. Sí, pues si se tuvieron pues en algún momento, pues lo más probable es que se hallen, ¿no? Digamos, si en el caso de que yo quiera ir a investigar a esa expedición de la zona, pues usted dice que es de difícil acceso, pero ¿por qué? ¿Es porque es pública, porque es privada, o puedo yo llegar y cómo hacer esa investigación? No, pues porque queda en medio de la jungla, eso queda en el Guainía. Entonces eso es, primero uno tiene que llegar hasta Inírida, ¿sí? Hasta Puerto Inírida. Una vez en Inírida, pues entonces allá, obviamente, tienes que buscar transporte, probablemente transporte fluvial, ¿sí? Para que te puedas llevar ¿hasta qué? Hasta la famosa quebrada Albarrosa, ¿no? Y pues obviamente es que esto es un territorio que es muy selvático, eso es, prácticamente no hay infraestructura, no hay, pues no hay nada, o sea, uno ve el mapa del artículo y pues es realmente un mapita muy sencillo, ¿cierto? No lo estoy demeritando ni más faltaba, pero el mapita te ubica en un polígono y tú dices, bueno, la quebrada Albarrosa, ¿no? Pero ponen un cuadro que pues puede tener, no sé, cientos de kilómetros, ¿cierto? Es en el caño Guapayito, Morichal, o sea, eso es bien lejos, y pues a eso me refiero, ¿no?
para poder hacer esa expedición, pues toca gestionar una serie de recursos para poder viajar hasta allá, ¿sí? Toca gestionarlos y buscar pues la manera, la llegada, ¿no? Eh, Sin duda debe ser una zona, pues que como es en la Orinoquía, pues puede haber cualquier cosa allá, ¿no? Puede estar la guerrilla, puede haber, no sé, mineros ilegales, mucho, o sea, y además si tú vas a ir buscando diamantes, pues también eso puede generar mucha suspicacia, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que la gente es posible que no, ni siquiera tengan idea o sepan que esta situación está así, pero ¿qué? Pero pues eso es la realidad, ¿no? Lo que sabemos es que pues no conocemos mucho de este lugar, ¿no? Y es muy apartado y no hay, si tú miras en Google Earth, pues no se ven asentamientos, nada, o sea, entonces sí, eso es una gran aventura, ¿no? Ir a buscar, como en las películas, ¿no? Ir por allá a buscar el diamante perdido en la selva. Y no es una exageración, ¿sí? O sea, en realidad eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, vale la pena, pero toca primero pues conseguir quién le financia a uno la expedición. Segundo, conseguir permiso para hacer la expedición, ¿sí? Permiso pues, de la gente, ¿cierto? Porque si de pronto allá vive alguien y uno va pues con ese propósito, quién sabe cómo lo van a tomar, ¿no? Porque es un tema que mueve muchas pasiones, ¿no? Mueve mucho interés de todo el mundo. Entonces, claro, ese gran misterio, pues obviamente, si hay que resolverlo, pues toca ir hasta allá, pero gestionar ese viaje, pues uno tiene que hacer una gran planeación para poderlo hacer. Ok, y digamos, en caso de que no viva nadie allá, eso sería como algo público y el permiso, pues para expedición, tendríamos que pedírselo al gobierno o uno puede ir ya No, y... no, no. Es que allá el gobierno es una institución que casi no existe, o sea, eso es en medio de la selva, ¿sí? Entonces no importa lo que tú gestiones acá, lo importante es allá, porque si uno llega y allá vive un señor, pues toca pedirle permisos al que está allá, ¿sí? O sea, uno aquí puede plantear muchas cosas, pero en los territorios es que hay pues problemas sociales, personas, grupos armados, mucha cantidad de cosas diferentes y uno lo que tiene que hacer es soluciones. Si uno quiere llegar hasta por allá, esas cosas, pues uno tiene que trabajar es con las comunidades que viven allá, ¿no? Con los indígenas o con los que estén, ¿sí? Eso es, o sea, no hay otra manera, porque pues allá el Estado pues es una figura paternalista que pues existe, ¿no? Como en la televisión o en los recibos, pero pues si tú te pones a mirar en Google Earth, te darás cuenta que por allá no hay carreteras ni es nada, no hay nada, es la selva. Y pues la selva tiene sus propias leyes, ¿no? Mm. Sí, de los que vivan allá o los que quieran, sí, entonces, por eso es un tema sumamente importante tenerlo claro. No sabemos hasta ahora que se saquen más diamantes de ahí, no han vuelto a reportar nunca más nada. Y eso es muy extraño. Si había diamantes ahí, ¿por qué no han vuelto a decir nada? ¿Mm? ¿Sí o no? Sí, ok, Hay pues dos sí, claro. opciones. Hay dos opciones, que nadie ha podido volver ahí, ¿cierto? Por alguna u otra razón, o que simplemente no estaban ahí y nadie los volvió a encontrar, ¿sí? Sí. Eso es. Y ya digamos, pues hablando de todo esto de factores geológicos que puedan como determinar el hallazgo de algún diamante, ¿cree usted que es posible hallarlo en algún otro sitio de Colombia? A ver, pues si en Colombia hay diamantes, deberían estar en la Orinoquía, ¿no? En la región del Escudo, ¿sí? O sea, en los Andes, todo lo que son las cordilleras de los Andes, que la cordillera occidental, central y oriental, pues nada, no va a haber diamantes ni en la Sierra Nevada de Santa Marta, ni en el Perijá, ni en la Guajira, ni en el Urabá, no. Si van a haber diamantes son hacia los llanos, primero. Y bien lejos, o sea, pues de pronto en el Bichada, ¿sí? Y en la Amazonía quizás. Con más posibilidades, por ejemplo, en el Guainía, que es donde efectivamente afloran las rocas, y en el Baupés, ¿no? Donde aflora el basamento, o sea, el escudo, ¿sí? Ahí sería donde podrían de pronto, si existen,
pues deberían estar allí, ¿sí? Indicadores de los diamantes son, en el artículo de esta gente, ellos dicen que ellos encontraron, por ejemplo, hay minerales que cuando uno los encuentra en los sedimentos, uno puede pensar que de pronto hay diamantes, ¿sí? Que son, por ejemplo, el olivino, el granate también, ¿sí? Yo ahorita encontré con un amigo, encontré unos granates que tienen microinclusiones de diamantes, pero son muy pequeñas, tienen como 10 micrómetros, ¿sí? Son diminutas. Entonces no son, o sea, no tienen un valor comercial, pero sí, digamos, sí existen, ¿no? Ya las hemos encontrado. Y los otros minerales que uno encuentra son zircón, rutilo, biotita, pero los más diagnósticos son el olivino y el granate, porque esos minerales son los que forman las kimberlitas, ¿sí? Entonces, si yo tengo esos minerales en un depósito de un río, yo podría pensar, ah, bueno, la kimberlita está cerca, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí, pero tengo que encontrar los primeros. También, por ejemplo, hay otras personas que hablan de que hay una planta que crece cerca de donde hay kimberlitas, ¿sí? Es una planta tipo palmera que se llama Pandanus candelabrum. Y esa planta crece, pues eso es lo que han dicho algunos estudios, que en África Occidental, que la planta crece cerca donde hay kimberlitas. ¿Sí? Es una planta supremamente importante, pero aquí no sabemos ni siquiera si existe o no esa planta. De pronto eso funciona en África, ¿no? De pronto aquí no pase lo mismo. Ok, bueno, muy interesante, pues este tema de como esos mitos de las plantas y eso. Bueno, digamos ya como algo, un tema como un poco más social, digamos en el caso de los mineros, en ese tema de la extracción del mineral, del diamante o pues de algún otro tipo de mineral, ¿el minero sufre algún daño en su salud? Pues es una actividad que compromete muchos riesgos, ¿no? Y debemos recordar que en nuestro país, pues por lo menos esas actividades no están bien reguladas ni establecidas. Entonces, yo creo que la minería de diamantes en Colombia podría ser un problema social gravísimo, o sea, sería terrible, la gente se enloquecería, sino más por las esmeraldas, todo lo que ocurre, la mafia y todo lo que se forma en torno a esto. Claro, los minerales son fascinantes y son supremamente, pues, interesantes en su estudio, en su composición, en lo que significan, digamos, para, pero la mayoría de la gente no lo ve así, ¿sí? Y si hubiera minería, pues yo creo que, por ejemplo, no sería industrial, sino sería muy artesanal. Pienso que podría ser peligroso para las personas que lo hagan, ¿no? Imagina si uno encontrase un diamante, pues no van a querérselo robar o... Y en estas regiones, pues donde no hay autoridad, no hay presencia del Estado, entonces creo que es muy arriesgado y peligroso, puede traerle prejuicios a la gente y también a la naturaleza, ¿no? Porque la gente entonces con esa idea, así como ha pasado con el coltán, entonces la gente, no, que hay coltán y entonces todo el mundo empieza a crear la especulación y la gente ¿qué hace? Pues va y empiezan a tumbar la selva para buscar, pero no hay, ¿sí? Entonces yo creo que podría pasar un fenómeno parecido a lo que pasa con el coltán o lo que ocurrió con las esmeraldas o con el oro, porque al igual que esos recursos, el diamante también, pues suscita eso, ¿no? Las personas también se ven muy atraídas por esta riqueza y por razones que no son científicas, ¿no? Pero pues para, por ejemplo, un campesino o un minero artesanal, pues encontrarse un diamante te podría significar la ganancia de 10 años, ¿sí? Si se encuentra un cristal grande. Entonces, o un grupo al margen de la ley, ¿no? Una guerrilla o un grupo residual que se quiera financiar y tenga un lugar donde saque diamantes, pues es una fuente de ingresos comercial que no es trazable, sí, los puede vender en el mercado negro y ganar, llenarse de un montón de plata, ¿sí? O sea, es algo que tiene unos impactos sociales grandísimos. Entonces la gente puede terminar sufriendo pues las consecuencias de esto, ¿no? En un futuro, quizás con pues mayor responsabilidad se puedan hacer, si existen estos yacimientos, ¿no? Y se puedan explorar y aprovechar, porque muchos países del mundo lo hacen, ¿sí? Pero si uno mira, por ejemplo, África, pues nosotros sabemos que la historia de África con los diamantes ha sido muy dura, ¿no? Un expolio, un robo que le han hecho las potencias y mucho crimen y violencia y guerras civiles, es algo, o sea, es algo bien delicado, ¿no? Cambia la vida de las personas es a encontrar esto, para bien y también para mal muchas veces. No, que, o sea, pues prácticamente sería como,
un problema muy grande todo este tema de la expedición y de la extracción. Pues uno podría ir a hacer la expedición, sí, pero de ahí primero tiene que encontrarlos, ¿no? Número uno. Claro. Supongamos que uno los encuentra. Bueno, tiene que llevar unas muestras, probar que efectivamente hay. Y sí, yo creo que sí podría generar problemas y muchos riesgos para la vida de todos los involucrados, ¿no? Por ejemplo, si alguien sabe en Bogotá que uno se encontró una mina de diamantes, pues es que no nos podemos olvidar el país en donde estamos viviendo. Desafortunadamente, aquí la delincuencia y el Estado como tiene eso tan abandonado, ¿sí? Pues entonces puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Puede pasar cualquier cosa. Es un gran riesgo, ¿no? Pero eso siempre ha pasado con los diamantes en todos los lados del mundo que los han buscado, o con el oro, como la fiebre del oro de Estados Unidos, ¿no? O en Australia, o los diamantes en el Congo, ¿sí? Esas cosas siempre traen problemas asociados. La humanidad no, o sea, la humanidad no maneja esos temas responsablemente aún en ninguna parte. Y aquí no sería la excepción. O sea, uno tendría que asumir todos esos costos. Pues si uno se va a arriesgar a meterse en una especie de negocio así, con todas las incertidumbres que hay, pues uno podría ir a buscarlos y seguramente si no los encuentra, pues bueno, ahí se acabó la cosa, ¿no? Pero si los llega a encontrar, pues también empiezan otras cosas, ¿no? Otro tipo de problemas sociales, económicos. Como te decía, como el ejemplo de las esmeraldas, ¿no? Todo lo que se creó en torno a eso, una mafia que controla el mercado de eso, que ahora está más regulado, ¿no? Desde que se murió Carranza, por ejemplo. Pero de todas maneras es algo que surgió por un camino muy tortuoso, ¿sí? Un camino muy difícil. Y pues en nuestro país, como no hay ciencia que investigue eso, como no hay una autoridad que esté pendiente de esos recursos y que le invierta plata a eso, pues lo que pasaría sería la ley de la selva, ¿no? El que los encuentra, pues se los lleva y entonces si el otro se los quiere robar, pues lo mata y así, o sea, lo que siempre pasa en este país. Entonces, claro, seguramente hay muchos tesoros por buscarlos y toca hacerlo, pero pues hay también que tener en cuenta pues esos factores, ¿no? Que uno no puede simplemente pensar que no están allí, ¿no? Ok, pues como mal todos esos temas y eso. Pero pues ya, digamos, para finalizar, en una parte anterior, usted comentaba algo de ese beneficio científico. Entonces, me gustaría saber qué es ese beneficio científico, los diamantes, qué beneficios traen a la ciencia. No, pues, o sea, ese aspecto quizás, digamos, de mi modo de ver es más interesante. Pues los diamantes tienen información de todo lo que pasa a grandes profundidades, ¿no? Solo ellos la tienen porque pues nada resiste tanto por allá abajo. Los diamantes cuentan la historia del ciclo del carbono en la Tierra, ¿sí? Los diamantes provienen de la materia orgánica. Eso es una gran discusión que hay. ¿Provienen de la materia orgánica que estudia en la Tierra o vienen del manto solamente? ¿Sí? Es una pregunta muy importante porque si no, entonces los diamantes están asociados a la vida como tal. Son parte del ciclo del carbono, ¿sí? Y como son parte del ciclo del carbono, los diamantes pues tienen que ver con todo lo que ocurre en la atmósfera, en el mar, pues con las formas de vida del planeta. Entonces, se pueden estudiar de muchas maneras, tienen una química única, ¿sí? O sea, porque los diamantes no solo tienen carbono, a veces también tienen nitrógeno, ¿sí? Tienen otros componentes que les dan una coloración y registran procesos que son únicos y pues nadie, o sea, ningún otro mineral tiene el registro de estos procesos. Hola. Entonces, como ningún otro mineral tiene el registro de estos procesos, evidentemente los diamantes sirven para poder estudiar este tipo de problemas, ¿sí? Y, o sea, su estudio, digamos, reviste un interés muy particular porque como son tan escasos, como son tan escasos y tan difíciles de encontrar, pues obviamente la información que nos brindan es única, ¿no? Eso, eso es algo, pues bien peculiar de ellos. De todas maneras, falta mucho por descubrir. La gente se ha enfocado como los usan es como joya, ¿no? ¿Cierto? Ay, pues se me cayó esto. O sea, tú te pones a pensar y la gente explota los diamantes, ¿con qué propósito? Para hacer anillos, collares, para hacer, no sé,
Pero entonces, ¿eso para qué sirve? ¿Sí? Sí, Pero no, yo creo que estoy seguro que deben tener otro propósito más grande que ese, ¿sí? Por eso también nos deben llamar tanto la atención a las personas. Debe haber algo especial en ellos. Para la tecnología, por ejemplo, ¿sí? Como el oro, por ejemplo, el oro también lo usaban para adornos y eso, pero el oro también es un componente en los aparatos electrónicos, ¿sí? En las naves espaciales que se mandan a estudiar otros planetas, también de oro, con muchos componentes, porque es resistente, porque nunca se degrada, es estable, ¿sí? No se oxida, nada lo daña. Y los diamantes seguramente también tienen algún uso, digamos, en óptica o en electroquímica o en otras aplicaciones. Y porque también se usan diamantes sintéticos para instrumentos de alta precisión y para, o sea, es un material que necesitamos descubrir más. Por eso necesitamos hacer más estudios científicos para saber para qué es que sirve. No puede ser, no puede ser que el único propósito de eso sea entonces estar en un anillo o en el cuello de alguien, ¿no? Algo así seguramente tiene otras aplicaciones, ¿sí? En tecnología pues de última generación, ¿sí? Entonces, o sea, sí, se usan como adornos, ¿no? Y a veces se usan como abrasivos, ¿no? Como sintéticos para hacer discos de diamante, para cortar y bueno, en fin. Pero, pero últimamente se han empezado a usar para, pues, para otro tipo de otros fascinantes usos, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que está por descubrir y la única forma de descubrir eso, pues, es estudiando más. ¿No? pues sí, la verdad, interesante, digamos, ese enfoque que le tiene usted a esa investigación de los diamantes. Muy interesante todo lo que me ha contado el día de hoy y pues le agradezco por su tiempo, por estar acá respondiendo pues las preguntas y pues por como brindarme una luz más acerca de pues este tema tan interesante, ¿no? Es muy Entonces interesante. espero que podamos tener alguna otra oportunidad y pues ya, muchísimas gracias Alejandro. No, con mucho gusto, por supuesto. Toca seguir leyendo un poco más de los diamantes. Hay bastante literatura. Yo por ahí hay de pronto algunos temas que no son tan fáciles, pero hay que ir mirando, porque eso es mucho más que solo una joya, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, yo creo que con el tiempo se van a hacer muchos más estudios y eso se irá descubriendo poco a poco. Y está bien estar interesado. Hay que ver las cosas desde una perspectiva positiva. Sí es importante ir a explorar si eso sí existe o no en este país, sí, hay que saberlo en algún momento. Y yo creo que lo haremos. Y el interés por los diamantes no va a disminuir en los próximos años. Todo lo contrario, va a aumentar a medida que vayamos descubriendo para qué es que nos sirven a nosotros los humanos, ¿no? ¿Cómo los podemos usar en la tecnología que vamos a construir para nuestro futuro? Eso son parte de nuestro futuro también, donde necesitamos aprender cómo funcionan, ¿no? Eso es. Sí, claro. Entonces, muchas gracias de nuevo Alejandro. Hasta luego. Bueno, con mucho gusto, Santiago, y cuando quieras conversamos.